Todos en algún momento hemos tenido urgencias económicas y enfrentarlas se puede volver un reto complicado, sobre todo si no contamos con los ahorros suficientes. Por esta razón, te quiero compartir algunos secretos para que puedas ahorrar dinero ganando poco. Y sé que me dirás que ahorrar ganando poco dinero es sumamente complicado. Pero llevando a cabo los métodos que a continuación te compartiré, ten por seguro que lo vas a lograr. Y te lo digo por experiencia. En este video procuraré guiarte mediante las mejores y más efectivas estrategias de ahorro de dinero y reducción de gastos para mejorar tus finanzas, sin importar cuánto ganes. Comencemos. Número 1. Realiza un presupuesto de tus ingresos y gastos. Para poder llevar de forma correcta un presupuesto, es importante que primero identifiques cuáles son tus ingresos mensuales. En este presupuesto debes ingresar tu salario, negocios extra o cualquier otra fuente de dinero. Debes ser muy preciso y realista al establecer este presupuesto. Recuerda que los datos que lleves son únicamente para ti, por lo cual no es necesario que aumentes ni disminuyas nada. Una vez hecho esto, vas a tomarte un mes para anotar todos los gastos que tengas cada día. No omitas nada. Debes registrar todo aquello que saca dinero de tu bolsillo, como el alquiler, los servicios básicos, transporte, entretenimiento, etc. Recuerda que este proceso te llevará tiempo, ya que es preciso que registres cada uno de tus gastos, incluso aquellos que realizas de forma inconsciente o que se te descuentan de tarjetas. Asegúrate de ser realista y flexible con tu presupuesto, ya que es probable que tengas que ajustarlo de vez en cuando. Puedes llevar este control de gastos e ingresos en una libreta personal o en tu celular, ya que al llevarlo todo el tiempo contigo, te puede resultar más fácil. Número 2. Reduce los gastos innecesarios. Para continuar con este paso, es sumamente importante que hayas establecido el presupuesto. Una vez que lo tengas detallado, podrás definir cuáles son tus gastos prioritarios y cuáles son aquellos de los que puedes prescindir. Te pongo un ejemplo. Si compras café todas las mañanas y gastas $2, en el mes sería $60. Que bien, podrías ahorrarlos preparando el café en tu casa y ese sobrante lo puedes ahorrar y asimismo puedes hacerlo con tu almuerzo y la cena. A su vez, al igual que el café, tenemos gastos que aunque no lo parezcan, extraen dinero de nuestros bolsillos poco a poco. A estos se los denomina gastos hormiga. Los mismos que van acabando con tu economía sin que te des cuenta. Entre ellos están suscripciones y membresías que no usas. Los cargos recurrentes de suscripciones a revistas, servicios de streaming o membresías a gimnasios pueden parecer pequeños, pero si los sumas mes a mes, verás que le hacen daño a tu presupuesto. Compras impulsivas o a crédito. Las compras realizadas sin planificación o a crédito de cosas que no necesitas y que te generan altos intereses son el peor mal para tu economía y pueden afectar a corto y largo plazo. Transporte. Los gastos en combustible, taxis o estacionamiento pueden parecer insignificantes, pero suman grandes cantidades de dinero. Estos son los gastos más comunes en la actualidad. Número 3. Establece metas financieras. Una vez que ya hayas realizado tu presupuesto y reducido tus gastos innecesarios, es hora de que establezcas metas financieras claras y específicas. Por ejemplo, si tienes deudas, la primera meta que debes establecer es acabar con esa deuda. Puedes ir al banco y preguntar cuánto es el valor total si quisieras pagar hoy. Algunas instituciones financieras suelen rebajar los intereses del monto total cuando se paga al contado, y esto es un gran beneficio para tu bolsillo. Una vez que ya sepas cuál es el monto total de tu deuda, entonces establece tu primera meta financiera, que será reunir esa cantidad en un tiempo realista con el ahorro que ahora estás teniendo mes a mes. Cuando logres saldar todas tus deudas, créeme, te llenarás de mucha paz y tranquilidad, y de esa manera puedes seguir poniéndote metas financieras como tener un fondo de emergencia o invertir en bienes para tu futuro. Número 4. Busca ofertas y descuentos.
Utiliza cupones y promociones en tus compras. Aprovecha las ofertas de temporada y las rebajas para obtener grandes descuentos en productos y servicios que necesites. En mi caso, por ejemplo, cada vez que necesito comprar ropa, espero los días en que se pone de oferta. Por lo general, en noviembre y diciembre es cuando suelen haber grandes descuentos. También busco en tiendas en línea y me aseguro de comparar los precios de todo lo que voy a comprar, ya sea que se trate de algo simple como una gorra o algo más costoso como una laptop. Todo el tiempo me aseguro de conseguir los mejores precios. Número 5. Aumenta tus ingresos. Encuentra formas de aumentar tus ingresos. Todos poseemos alguna habilidad que nos puede generar ingresos extra. En mi caso, por ejemplo, desde joven tenía habilidad con la tecnología, por lo cual en mi tiempo libre me dedico a reparar computadoras, crear contenidos multimedia, realizar marketing digital, programar, etc. Esto me ha permitido generar ingresos con los cuales he ido pagando mis deudas, y de la misma manera puedes hacerlo tú. Sea cual sea la habilidad que tengas, debes aprender a monetizarla. Y si no posees ninguna, no te preocupes. En YouTube puedes encontrar una infinidad de recursos para aprender algo que te guste. Lo importante es que busques la manera y lo intentes. De esta forma, puedes ir ahorrando y liberándote de las deudas. Recuerda que debes ser flexible y establecer tus presupuestos de acuerdo a los ingresos y gastos que tienes regularmente. Espero que estos consejos te sean de ayuda, y si sabes de alguien que puede beneficiarse con este video, por favor compártelo. No olvides dejar tus comentarios y suscribirte al canal. Te envío un fuerte abrazo.